Bien amigos, continuamos, estamos en Andares, en vivo y en directo para todo el país y el mundo. Hoy no estamos en vivo, esta nota sale grabada unos minutos antes de la emisión que sale todos los días 18:15. Hoy estamos con Carlos De Masi, gentileza de Leonardo Fossati, que no lo nombramos, le estábamos haciendo algún requiem a Carlos De Masi, otro de los tantos que colaboran y mucho con el programa y son parte del programa, es Leonardo, el antropólogo Leonardo Fossati, que además ahora está estudiando, no me acuerdo para qué fue que me dijo en la universidad, pero nos tira un montón de líneas. Es parte del equipo. Nos conectó con Carlos De Masi, nosotros lo habíamos visto en unos cuantos reportajes que han hecho, particularmente en esta última etapa, que yo lo viví de otra manera, el 50 aniversario del Nunca Más y una serie de hechos que están pasando. Y vieron una óptica diferente de la que hacen nuestros columnistas a diario. Buenas tardes, Carlos De Masi, gracias por estar ahí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Bueno, un gustazo que andes por aquí en Andares. Te decíamos por ahí que hay un montón de gente que participa en estas columnas y que nos han sumado experiencia, trayectoria, pero a lo mejor no tan desde el punto de vista técnico como historiador. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos deja esta historia? Yo te contaba antes de arrancar, estás hablando con un canalito de Las Quintas, con un hombre con 4 años de liceo en Los Cerrillos, pero mi papá supo estar en las trincheras de los frigoríficos y le tocó caer en los vagones, en Canelones, y allí estuvo 2 o 3 meses hasta que lo pasaron para el cilindro y después lo soltaron, por suerte. Murió de viejo, pero Sí. no de apremio físico. Un tío de mi esposa estuvo preso en los vagones también, en el año 76. Después lo pasaron a las barracas del Penal de Libertad. ¿A quién? ¿Tu papá? Un tío de mi esposa. Ah, un tío de tu esposa. Mi viejo en el año 74, mi viejo. Sí. Andaban en esas movidas. Los vagones estaban medio olvidados, pero ahora me parece que por fin se está un poco rehabilitando eso que había quedado medio ocultado, todo lo que había pasado ahí. ¿Qué hay de esa historia reciente que a lo mejor es reiterativa en el proceso de los años de la fundación de la República Oriental del Uruguay? Porque han habido otros golpes de Estado también. Ahora, estos tienen una cosa muy ácida o muy cruda, o quizás por los medios de información, y quizás por la persistencia de aquellos que han seguido luchando para que aparezcan cosas, está más imbuido en nuestra sociedad. ¿Puede ser eso? Puede ser, sí, puede ser. Es decir, el tema demoró en entrar, ¿no? Primero la dictadura era un problema, digamos, un trauma social, y entonces la gente prefería no hablar de eso, dejarlo atrás, incluso la manera como se produjo la salida tampoco dejó contenta a todo el mundo. Entonces ahí, digamos, la idea fue, bueno, disfrutemos lo que tenemos y dejémonos de embromar. En aquella época el doctor Sanguinetti era presidente de la República y habitualmente decía, bueno, dejémosle la historia a los historiadores, no tengamos ojos en el pasado, vamos a mirar hacia adelante, no tengamos ojos en la nuca. Es decir, había no diría una política de olvido, pero sí una presión fuerte para dejar las cosas como estaban. Allí fueron muy importantes, sobre todo, el sector de las madres, es decir, durante la dictadura se formó una especie de conglomerado bastante grande de madres y familiares de detenidos, de asesinados, de desaparecidos, de exiliados, de destituidos, los destituidos mismos. Es decir, allí se armó un conglomerado grande de presionaba, digamos, un poco para resolver la situación. Pero esas situaciones se fueron resolviendo de a una. Los destituidos en general se los restituyó, los exiliados que quisieron volver pudieron hacerlo, eso también fue todo un tema. Los presos políticos fueron liberados, los asesinados, bueno, estaban asesinados y estaban, como podían recuperar sus cuerpos y etcétera, lo habían hecho, pero sobre todo el punto central ahí se convirtió en los desaparecidos. Primero hubo una negación absoluta, acá no había desaparecidos, después empezó a haber, digamos, una aceptación muy parcial, pero un poco con aspectos de cuestionamiento. Y cuando se votó la ley de caducidad, cuando se hizo el plebiscito, allá en el año 89, como que eso quedó sepultado. Así, hay un bajón muy fuerte, incluso madres y familiares de detenidos desaparecidos, que era la organización que todavía quedaba activa. Bueno, en fin, se tuvo un momento de bajón allí, claro, fue un golpe muy fuerte, ¿no?
pero de a poco empezaron a recuperar, y a medida que se iba, digamos, marchando más el conocimiento de lo que había pasado con los desaparecidos, bueno, salió Balsa, el general argentino, a pedir disculpas después que se conocieron el tema de los vuelos de la muerte y qué sé yo, toda esa parte. Entonces allí salió de nuevo el movimiento de madres y familiares para, bueno, reclamar a ver qué está pasando acá. Y allí, bueno, hubo toda una movida importante, la familia Michelini tuvo mucho peso ahí en ese momento para reactivar las marchas del 20 de mayo, ¿m? Que eran unas marchas que se habían hecho después de la dictadura, un poco reclamando por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, y que después del 89 habían quedado prácticamente suspendidas. Bueno, en el 96 se reanudaron, y bueno, como siempre pasa, ¿no? Como dice una compañera que trabaja con nosotros en facultad, todo el mundo tenía el complejo de cumplir del cumpleaños en enero, es decir, la idea de que no iba a haber nadie, de que se hacía la convocatoria y no iba a haber ninguna persona que se moviera. Pero ya desde esa primera convocatoria, 1996, ya el tema volvió a quedar de nuevo en la agenda porque, bueno, fue mucha gente. Y el punto quedó de nuevo instalado, y a partir de allí, bueno, todo lo que la dictadura implicaba, a partir del caso Hellman, ¿no? Que allí, en principio, el gobierno uruguayo, Sanguinetti, negó la existencia del secuestro de Macarena Hellman, no quiso hacer ninguna investigación para buscarla. Allí tuvo un lío muy fuerte con Juan Hellman, que movilizó todas sus redes de amistades que lo taparon a cartas a Sanguinetti pidiéndole que investigara el caso. Pero cuando entró el doctor Jorge Valle en el periodo siguiente, lo primero que hizo fue ocuparse de eso, y además ya había una línea de hallazgo, digamos, ya se sabía por dónde había que buscarla, probablemente por dónde estaba. Allí Roger Rodríguez había hecho un trabajo muy discreto y muy fino, y entonces, digamos, Jorge Valle termina admitiendo, reconociendo el hallazgo de la nieta perdida de Hellman, la evidencia de que su madre había sido asesinada acá en el Uruguay, y a partir de allí, digamos, empieza el tema de la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz significa otro escalón importante, porque no solo, digamos, investiga las desapariciones, en ese sentido su resultado no fue muy positivo, muy novedoso, porque más o menos ratificó las desapariciones que ya madres y familiares venían denunciando. Pero lo que tiene de importante la Comisión para la Paz es que, por un lado, reconoce la responsabilidad del Estado en esas muertes, porque después de todo se trataba de detenidos desaparecidos, y establece la recomendación de que, bueno, se piense en reparaciones para las familias, porque después de todo el Estado es el asesino en este caso, y que el tema de la dictadura se incorpore a la enseñanza persistentemente como una forma de conocer el pasado para evitar repetirlo, como diría Santayana, el filósofo norteamericano, ¿no? La idea de que el conocer eso era importante para la sociedad, lo cual le dio un espaldarazo bastante fuerte a la iniciativa de, bueno, incorporar estos temas a la enseñanza, que si bien formalmente estaban incorporados, los profesores tenían bastante dificultad y sufrían bastante presiones al momento de abordar los temas, ¿no? Entonces, eso por un lado, digamos, la Comisión para la Paz, que reconoce que el Estado es responsable, el Estado que recomienda que el tema se enseñe y que se le paguen reparaciones a la familia. Luego empieza, cuando asume el gobierno de Tabaré Vázquez, la arqueología forense. Empiezan a buscar cuerpos en los cuarteles, en terrenos militares, y empiezan a aparecer sobre el final del año 2005. Entonces ya allí, digamos, es muy fuerte la demanda en los grupos. Yo daba clase todavía en segundo ciclo en aquella época. Los estudiantes querían saber qué estaba pasando, y además querían saber por qué no lo habían sabido antes, es decir, cuál era el motivo por el cual se había mantenido en silencio tanto tiempo. Allí pudimos conocer por primera vez los archivos, ¿no? Hasta ese momento los archivos habían estado cerrados, y a partir de allí empezaron a abrirse algunos archivos, y allí empezamos a ver lo que se ve ahora en el archivo de Berruti, es decir, el grado de vigilancia que había sobre la sociedad. Es terrible, pero uno busca un nombre de cualquier persona que haya estado activa en la época de la dictadura, y en el 80% de los casos encuentra información sobre esa persona. Es decir, había una vigilancia permanente sobre toda la sociedad durante mucho tiempo, la hubo, siguió habiéndola después en democracia, que es el otro aspecto de la cuestión, y que entonces, digamos, ya en este momento es evidente, es clarísimo, digamos, que el tema del proceso de la dictadura y el proceso que generó, digamos, toda la instalación de la dictadura y del terrorismo de Estado que la acompañó, son procesos que la sociedad tiene
digamos, reclama conocer y sobre todo reclama, bueno, alguna forma de laudar ese pasado. Entonces, yo creo que en ese sentido, en este momento, en estos 50 años, cuando se conmemoran esos 50 años, fíjate que yo estoy en la facultad desde el año 85. El primer gesto de conmemoración que hicimos fue cuando se conmemoraron 20 años, en el año 93. No tuvimos mucho ambiente. Hicimos unas actividades ahí, pero pasaron bastante desapercibidas. Después, en el año 2003, cuando se cumplieron 30 años, ahí sí una movida muy fuerte con el PIT-CNT, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales, hicimos ahí una sacudida que estuvo interesante, estuvo buena, pero que en definitiva quedó muy circunscrita a esa actividad, a ese movimiento, digamos. Hubo actividades en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Intendencia, en el Cabildo, pero terminada esa instancia prácticamente se acabó la actividad de conmemoración. Y este año, con los 50 años, algo de eso también hubo en los 40, un poco más cuando se cumplieron 40 años en el 2013, pero ahora en el 2023 como que hay un empuje fuerte de decir, bueno, es la fascinación de las cifras terminadas, de los aniversarios terminados en un cero, ¿no? Siempre te da la idea de que tenés que hacer alguna revisión especial, algún pasado de cuentas, y en realidad 50 años es mucho tiempo. Es también un buen momento para que la generación nueva asuma un poco su voz y también diga cosas nuevas que tenga para decir. Dos cosas. La primera es, por allí en estos días he escuchado la crítica, o no sé si la crítica, la observación en cuanto a que los partidos políticos no estuvieron a la altura en la época del golpe de Estado y no tanto como el movimiento sindical. Más bien no hablan del movimiento sindical, sino que los partidos no estuvieron a la altura de confrontar la dictadura. Lo he escuchado en algunos historiadores inclusive. ¿Cuál es tu visión? Una es esa. Y la otra pregunta que salteo la dictadura. Dale. Y tiene que ver con lo último que estás tratando, es decir, también hubo un antes y un después, a mí me parece, a Néstor, el cuerpo del maestro Julio Castro con un tiro en la cabeza, que también habla de otro tema. Eso, a ver, por orden. Primero, sí, yo creo que los partidos faltaron a la cita en 1973. Es decir, el golpe de Estado es un fenómeno político. Por lo tanto, los partidos políticos, que son las instancias sociales de mediación entre los distintos sectores de la sociedad, tenían que haber tenido así un rol relevante. Además, en la historia del Uruguay, los partidos políticos están siempre, digamos, como los referentes en este tipo de situaciones. Los golpes de Estado siempre históricamente los daban los partidos políticos. Y los enfrentaban los partidos políticos, porque eso generaba fracturas entre los partidos y siempre había un sector que apoyaba el golpe, un sector que lo cuestionaba. Para no irme demasiado lejos, pasó el 31 de marzo del 33 con el golpe de Terra, que estaban los colorados riveristas, los colorados terristas, los blancos herreristas apoyaron el golpe, los blancos independientes, los colorados vallistas y socialistas comunistas rechazaron el golpe. En el 42 a la inversa, los que habían aplaudido el golpe en el 33 fueron los que pagaron la factura en el 42. Pero en 1973 no pasó eso. Uno mira esa reunión de la Asamblea General, y yo esto ya lo he repasado varias veces y lo he mencionado varias veces. La reunión de la Asamblea General del 27 de junio del 73, digamos, las personas que están allí tienen un gesto de coraje importante. De hecho, están desafiando un golpe de Estado que es inminente. Ahora, dos cosas. La primera, son poquísimos. Hubo casi la mitad del Senado se retiró antes de eso, agarró las carpetas y se fueron. Y allí uno dice, bueno, hay situaciones personales. Erro estaba en Buenos Aires, iba a volver, no volvió porque Michelini, que faltó también esa reunión por esa razón, se fue a Buenos Aires a detenerlo para que no se viniera y lo metieran preso. Pero después, digamos, hay todo un elenco de legisladores del herrerismo y del pachequismo que simplemente faltaron a la reunión. Y entonces uno dice, bueno, pero el pachequismo era el 50%, más del 50% del Partido Colorado. Entonces, allí hay un punto en el cual, digamos, uno compara el golpe de Estado de 1973 con los anteriores y encuentra una diferencia. Caramba, los partidos políticos que eran protagónicos históricamente, que además siempre reclamaron el protagonismo en la historia nacional, porque uno mira la historia de este Uruguay y la historia de blancos y colorados. Bueno, ¿qué ocurrió en ese momento para que los partidos no estuvieran en condiciones de reaccionar? Y yo creo que acá
el problema no es tanto de hombres como de partidos, como de estructuras. Es decir, creo que acá la organización de los partidos políticos era imposible en 1973. Los liderazgos principales habían desaparecido, los partidos estaban en proceso de recomposición, había liderazgos todavía no consolidados. Wilson Ferreira de UNATE recién pasaba por su primera elección, el Frente Amplio también. Pacheco Erico era un líder cuando estaba en la presidencia, después prácticamente su liderazgo se desapareció. Entonces ahí, digamos, también faltaba alguien que dijera, bueno, vamos a hacer, esto es lo que el partido tiene que hacer, como en 1933, por ejemplo, había hecho Luis Alberto Herrera, para apoyar el golpe, o como había hecho los Valle Pacheco y la familia Valle desde el diario El Día para enfrentarlo. Eso no hubo en 1973. Y por otro lado también, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido? Es decir, si efectivamente los partidos políticos hubieran reaccionado, los dirigentes políticos, y hubieran intentado hacer algún gesto político importante, también está la posibilidad de decir, bueno, ¿qué hubiera ocurrido? Porque el otro punto que uno menciona en este caso, en este golpe, es que prácticamente el ejército y las fuerzas armadas todas se comportaron como un bloque. No hubo jefes con mando de tropa que fueran disidentes del golpe. Entonces, digamos, si uno no encuentra, digamos, una fractura en el frente militar que le permita más o menos operar políticamente y conseguir a alguien que lo apoye, los partidos políticos tuvieron esa idea, pueden haber intentado formar una reunión de la Asamblea General en algún lugar, que podía ser, por ejemplo, la Universidad de la República, proclamar la destitución de Bordaberry, iniciar un juicio político, designar un presidente interino, llamar elecciones, es decir, ideas que se manejaban en la época. Pero si no hay un grupo, una parte del ejército que respalde eso, muy probablemente si lograban reunirse en la Asamblea General y votar todas esas cosas, cuando salieron los metían todos en una chanchita, se los llevaban a todos presos. Fíjate que Sereñi, que se quedó en el país, estuvo preso a partir del 9 de julio, y Ferreira Durante se tuvo que ir porque prácticamente no tenía una red de protección clandestina que le pudiera permitirse quedarse en el país. Entonces, eso... Digamos, Carlos, ¿no vio una serie sí, de oficiales que renunciaron o que lo hicieron renunciar, alrededor de 200, 300? sí, sí, pero no tenían mando de tropa. Es decir, no hubo ningún comandante, ningún coronel con mando que mandara un cuartel, ¿viste? Eso, es decir, esos lugares ya estaban todos colocados con gente partidaria del golpe. No hubo un jefe de región militar, no hubo un comandante como Zorrilla en febrero que se pusiera de contra, ¿viste? Ya estaba ahí toda la participación armada, todo el paquete armado. Y ahí también hay otro cuestionamiento para hacer a los partidos políticos, es decir, los partidos políticos son los que el Parlamento aprueba los ascensos a general. Todos estos tipos habían ascendido a general con la anuencia del Parlamento y ocupaban cargos bajo la mirada supuestamente del ministro de Defensa Nacional. Y sin embargo se permitió la instalación de todo este grupo golpista, digamos, en cargos de peso, de importancia militar, sin que nadie protestara, sin que nadie hiciera ninguna movida. En 1964, 65, 66, que también hubo movimientos golpistas de parte del ejército, sobre todo del coronel, después general Aguerrondo, allí había dos generales, uno jefe de la región de San José, que era Sereñi, y otro jefe de la escuela militar, que era Pomoli. Pomoli era blanco independiente, Sereñi era colorado ballista, que se hicieron sus movidas y evitaron que el golpe se consumara. Las veces que se habló de golpe de Estado en los años 60, que fueron varias, ya te digo, muchas entre el 64 y el 66, estos dos jefes lograron neutralizar esa movida. Pero ya en 1973 no queda ninguno de esa línea, y entonces, digamos, todo el ejército está prácticamente controlado por los golpistas, y ya te digo, con algo que los partidos políticos hubieran podido evitar. Discúlpame, me puse a hablar, me olvidé de cuál era la segunda pregunta. No hay problema. La segunda pregunta tiene que ver con el después. Es decir, también hay una historia, por lo menos en esas cosas que planteaba Sanguinetti y algunos sectores sociales de la población. Hubieron un antes y un después cuando aparecieron los cuerpos, pero otro antes, una etapa superior, digamos, cuando se encuentra el cuerpo de Julio Castro con un balazo en la cabeza. Claro. Eso también cambia parte de la historia sustancial. Sí, ahí hubo un cambio, digamos, como que la teoría de los dos demonios tuvo un bajón. Porque en definitiva, digamos, la idea de que habíamos podido rastrear con el trabajo que habíamos hecho con los archivos,
era que Julio Castro había sido torturado y allí una persona mayor con problemas de salud, ahí había muerto en la tortura. Digamos, había fallecido cuando estaba siendo interrogado y torturado. Pero el hallazgo del cuerpo mostraba cosas espantosas. Le dio un balazo en la nuca con un arma militar, además le explotó el cráneo. Es decir, no había allí ni tortura, ni interrogatorio, ni nada. Era un asesinato a sangre fría. Entonces, allí, digamos, se enfrió bastante. Durante un tiempo eso estuvo bastante claro. Se enfrió bastante la idea de que, bueno, concretamente la teoría de los dos demonios, es decir, los que estaban siendo torturados eran porque se les quería extraer una información importante, y los que murieron, como dijo el general Medina, se debió a que la gente perdió los puntos de referencia, los interrogadores, y entonces allí había pasado lo que pasó. Pero el caso Julio Castro te mostraba que era un asesinato así a sangre fría, no había ningún caso. Ahora, después, y esto ha pasado después, digamos, en el campo de la política ha reaparecido la teoría de los dos demonios. Sanguinetti nunca la abandonó, siempre la mantuvo como un argumento fuerte, a mi modo de ver, porque eso le permite no hablar de la responsabilidad del Partido Colorado. Fíjate que el Partido Colorado, el partido de gobierno, llegó a Bordaberry la presidencia, lo apoyó prácticamente hasta el último minuto. Entonces, eso es una explicación que está pendiente todavía. Y mientras esa explicación está pendiente, el doctor Sanguinetti habla de los Tupamaros, de Cuba, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no vienen al caso, porque en toda la movida, digamos, la violencia política que había cuando se produjo el golpe de Estado no era de grupos de izquierda, sino de grupos de extrema derecha. Entonces, en ese sentido, digamos, el hecho de que Sanguinetti insista en esta teoría, que aparezca un partido político, Cabildo Abierto, que la tiene prácticamente como una forma de explicación. Es decir, Cabildo Abierto, el otro día lo escuchaba al senador Manini, decía, bueno, rechaza la teoría de los dos demonios porque es una explicación banal, irrelevante, que no toma en cuenta los hechos, y a continuación empieza a hacer con la teoría de los dos demonios. Empezamos con la guerrilla, si empezamos con la guerrilla vamos mal, porque el punto es, la guerrilla ya no estaba activa cuando se dio el golpe de Estado, y había grupos de extrema derecha que estaban activos antes de la guerrilla. Magdalena Broquetas ahí hizo un trabajo muy interesante estudiando las derechas, y lo que encuentra es que en 1958, antes de que triunfe la Revolución Cubana y nada por el estilo, ya había en Montevideo una organización de extrema derecha que era vigilada por la policía y que tenía como objetivo justamente enfrentar al comunismo con las armas que se pudiera, que fuera necesario. Es decir, todavía no hacían actos terroristas así violentos, pero ya estaba en su proyecto. Entonces, de ahí, digamos, en este momento hoy hay un renacer de la teoría de los dos demonios que me da la impresión le está costando mucho instalarse, porque es demasiado evidente su flaqueza. Me parece que ha quedado muy clara que más tiene de estrategia política que de explicación de la verdad. Es que en el marco de la teoría de los dos demonios, o en ese imaginario, no hay que abstraerse de lo que pasaba en América Latina, porque en América Latina pasaban movimientos de guerrilleros y guerrillas desde Cuba hacia abajo, y América Central. Pero también es cierto que el final era una lucha, digamos, comunismo sí, comunismo no, porque lo que estaba en el fondo era una lucha por la hegemonía del Fondo Monetario Internacional con las oligarquías propias latinoamericanas, y había que tener un fundamento para hacer pelear a la gente, vamos, hay que pelear contra esto. Sí, a ver, eso es real, es decir, hay una onda de guerrillas en América Latina, en las cuales al comienzo, y estoy hablando comienzo años 68, cuando se empezaron a hacer visibles, los tupamaros no eran bien vistos. Es decir, los tupamaros no eran una guerrilla al estilo de lo que se hacía en los años 60. En los años 60 la guerrilla era rural, buscaba las selvas o las montañas, se movía sobre todo con los campesinos y trataba de marchar desde el campo hacia la ciudad. Y su objetivo principal era librar los combates con el ejército en el campo. Acá, en cambio, era una guerrilla urbana, no teníamos campo ni montaña, por lo tanto las posibilidades de que acá se pudiera formar un movimiento guerrillero de esos no tenía mucha base. Y por otro lado, muchos, digamos, para muchas gente afiliada a la línea
foquista, los tupamaros en realidad no hacían una revolución, hacían esa etapa que en la historia de los tupamaros se denomina la etapa Robin Hood. Es una etapa en la cual en definitiva no se sabía si lo que estaban haciendo, si lo que pretendían hacer era propiamente llevar adelante la lucha armada o si estaban poniendo en evidencia las flaquezas de la democracia burguesa. Si vas a poner en evidencia las flaquezas de la democracia burguesa, no pierdas el tiempo, ya esas para la gente que está en la guerrilla son más que evidentes. Entonces, no es tan claro el nexo, no es tan visible el nexo en aquella época entre la guerrilla, el movimiento de Tupamaros y Cuba. No es tan evidente. Además, si vos escuchás, si vos mirás y si lees las cosas que se escribían en los años 60, finales de los 60, la explicación del surgimiento de los Tupamaros era la crisis económica y social que estaba viviendo el país, no la influencia de Cuba. Cuba ni se mencionaba. Digamos, el primer vínculo así notorio, clarísimo, visible que había entre los Tupamaros y Cuba, fue cuando la famosa zafra de los 10 millones de Fidel allá en el año 69, que cuando Fidel termina la zafra y dice que, bueno, que no se alcanzaron los 10 millones de toneladas de azúcar que querían alcanzar, digamos, antes de leer su discurso, leyó una serie de telegramas que había recibido de distintos lugares de América Latina, distintas fuerzas políticas, etcétera, y leyó uno del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay. Digamos, el hecho de que ellos le mandaran una comunicación y que Fidel Castro la leyera, daba la impresión de que ahí por primera vez había un vínculo entre los dos. Pero estamos en el año 69. El primero que dijo que en realidad el movimiento de los Tupamaros no tenía tanto que ver con la crisis económica y social que vivió el país, sino con el modelo digamos, de insurreccional cubano, fue Carlos Real de Azúa, y lo publicó en el año 72. Y además el mismo Real de Azúa señala la novedad de lo que está diciendo. Dice, esto no se ha dicho muchas veces, etcétera, etcétera, pero es muy claro que se trata de un movimiento juvenil que hace, digamos, una revolución como si fuera una expresión que estaba muy de moda en la época de un movimiento cultural, como si fuera un happening, así como si fuera una performance. Vamos a hacer una representación de la revolución. Y esto, dice Real de Azúa, no tiene tanto que ver con la crisis económica y social, sino con el ejemplo cubano. Y allí dice, los movimientos que parten del deterioro de las causas políticas, sociales y económicas en un país son mucho menos sofisticados que lo que es la organización guerrillera. Es decir, allí lo explica, dice por qué le parece que es mucho más influencia de Cuba que factor local. Pero estamos en el año 72, ya estamos en plena guerra interna cuando eso se publica y se difunde en el Uruguay. Entonces decir que desde un principio los Tupamaros agarraron las armas porque les gustó como hacían los cubanos, carece de sustento. Es algo que es absolutamente insostenible. Se puede decir hoy, porque ya en realidad muchos de los recuerdos de aquella época están borrados, pero si vos repasás los documentos vas a ver que eso no funciona así. Tiene que ver con la historia, con esta historia y la historia de los demonios, Indamais, la aparición arriba de la mesa, no se sabe por dónde ni por qué, porque se puede intuir o no, de estos archivos llamados el terror. ¿Y cuánto cambian o no la historia? No sé, estamos evaluando, es decir, a los historiadores en general nos gustan los archivos. Cuando el archivo Berruti original se descubrió, lo evaluaron dos historiadores, Isabel Ullébor y Álvaro Rico, hicieron el informe diciendo más o menos lo que ahora vemos, ¿no? Que es lo que estaba allí, y la recomendación que hacían era que el archivo se fuera abierto a la consulta con las precauciones del caso. Lo que dicen, bueno, actas de interrogatorio firmadas por personas que de repente hace un mes que están siendo torturadas o que le ponen delante el acta y se firma acá y ni siquiera sabe lo que está firmando porque ya no tiene control de su... Bueno, ese tipo de cosas evitarlas. Pero por lo demás que se abriera y que la gente lo pudiera consultar. Bueno, los historiadores no podemos hacer más que hacer recomendaciones, no somos los dueños de los archivos, eso no se hizo en aquel momento, por lo tanto el archivo quedó de consulta limitada. Es decir, vos podías ir a pedir, si aparecía tu nombre, entonces te daban los documentos en los que tu nombre aparecía, pero vos no podías, digamos, navegar por el archivo, que es lo que para nosotros es muy importante. Ahora esto, digamos, en Internet se puede hacer, lo cual no nos parece mal. Es decir, nos preocupa el manejo irresponsable de este tipo de archivos,
en la medida en que son archivos de inteligencia. Es decir, los archivos de inteligencia no tienen como objetivo obtener la verdad, sino que entreveran documentos fiables con documentos truchos. Es decir, tiran cualquier fruta entreverada con la carne de primera calidad. Y un lector cualquiera no tiene pauta para diferenciar eso. Yo no sé, digamos, si lo que estoy leyendo es un informe posta de lo que estaba ocurriendo o si es una cosa tirada para hacer inteligencia. Entonces, allí está el primer problema que nosotros vemos en el archivo. Es un problema menor. Se trata simplemente de tener cautela, no tomar al pie de la letra las cosas que se dicen. Por otro lado, hay otro tema que también es llamativo, y es que hay más archivo Berruti en Internet del que encontró Azucena Berruti en el cuartel de acá de donde era el Centro de Instrucción de Oficiales de Reserva. Es decir, se han publicado mucho más rollos de documentos que no estaban en el repertorio que originalmente Álvaro Rico y Isabel Ullego revisaron. Es decir, hay alguien que está subiendo documentos, que tiene acceso tal vez a la documentación original y que está, digamos, presentándolos públicamente por esta vía. ¿Con qué objetivo? No sé, no queda muy claro. El hecho de que aparezca una enormidad de archivos en primera instancia y que sigan apareciendo archivos después, me da la impresión de que allí alguien, y estoy un poco paranoico, cuidado, acá deja de hablar el profesor y empieza a hablar el paranoico. Pero puede ser de alguien que le está contando a alguien, le está haciendo ver a alguien que tiene información sobre él y que la puede revelar si quiere, y que no la ha revelado porque todavía no quiere, y que tiene que ser información de mucho peso. No sé quién es alguien ni quién es el otro alguien. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que las Fuerzas Armadas no hayan organizado ni siquiera una investigación administrativa para saber cómo se filtraron esos archivos. Que el ministro lo denuncia a la Fiscalía y no haya una investigación interna para saber, bueno, dónde estaban esos archivos, quién los publicó. Entonces, ahí, digamos, hay una cosa que es lo que nos llama la atención. Ahora, si esto va a tener efecto o no sobre el conocimiento del pasado, y etcétera, es más complicado. No te lo puedo decir todavía. Es decir, los documentos son engañosos. Un documento que te muestren, que alguien te dé un documento y te diga, acá está la prueba de lo que yo le acabo de decir, no prueba nada. Porque ese tipo de gesto es más bien una manipulación que una ratificación. Si vos no tenés una serie de documentos que vos lo puedas situar en el tiempo y los puedas vincular uno con otro, y entonces vas viendo allí cómo se va construyendo el concepto de lo que el documento encierra, la historia de los movimientos que los documentos te describen, y etcétera. Si no tenés eso, no podés saber mucho sobre el episodio del cual te está informando uno de esos documentos. Entonces, que aparezcan muchos documentos está bueno. Que la gente los pueda consultar también está bueno, porque una de las cosas que descubrimos es que cuando uno decía en la época de la dictadura que se sentía vigilado, no era macana, era real, te estaban vigilando y además informaban sobre lo que hacían. Entonces, hasta ahí está todo muy bien. Ahora, ¿qué más va a pasar? ¿Quién los puede saber todavía? Estaba escuchando un video que anda por allí circulando, que lo vamos a pasar hoy, de la ex ministra Edila y dirigente político Lilian Kichichian, que ha sido vigilada, perseguida y denunciada, lo denunciaba en cámaras. A lo mejor te podemos comprometer una vez cada 15 días en Andares, pero eso es otro tema que lo hablaremos después. A mí me encantaría. Bueno, puede ser, si coordinamos. Sí, cómo no. Florencia, hay que coordinar con Demasi. Para ir redondeando ahora sobre este tema, pues se nos acaban los minutos también en el día de hoy. ¿Qué tanto influye la divulgación, o no la divulgación, qué tanto influye específicamente en los jóvenes en particular este hecho del 50 aniversario de todos estos gestos que han habido, buenos, malos, regulares, cada uno lo aceptará como quiera verlo, pero cuánto influye esto en muchos jóvenes? Yo tengo dos hijos, uno de 29 y otro de 33. ¿Cuánto influye en ellos y en los más chicos todavía? Bueno, eso el tiempo lo dirá. Es decir, por ahora muestran, y esto es interesante que ocurra, curiosidad. Es decir, claro, yo ya no doy clase, por lo tanto no sé cómo se comportan en la cotidiana los alumnos en el aula, ¿no? Pero a los lugares donde me llaman, centros de enseñanza, lugares, centros juveniles donde me llaman a hablar, hay siempre muchos jóvenes y cuando se abre la instancia de preguntas tienen muchas preguntas para hacer.
Y son preguntas, digamos, diferentes, son otras preguntas, son preguntas que a la gente de mi generación ni se le ocurría plantear, pero que ellos, por ejemplo, quieren saber. Es decir, ¿qué significaba, por ejemplo, estar clandestino? ¿Qué significaba estar en la época de la dictadura, ser opositor a la dictadura, pero cómo hacías para que no te descubrieran? ¿Qué hacías para mostrar tu oposición y cómo hacías para que no te descubrieran? Bueno, son, digamos, cosas que nosotros lo tenemos muy incorporado en nuestra realidad cotidiana, porque convivimos con eso 12 años más. Bueno, en realidad ya el estado de guerra interno era una situación casi de vigilancia permanente de la población, pero que para los jóvenes es una cosa rara, es algo que no se entiende. ¿Cómo es posible que se hayan hecho determinadas cosas? ¿Qué quiere decir determinadas palabras? ¿Qué quiere decir que fulano era muy militante? Por ejemplo, ¿qué cosa significa eso? Bueno, son un tipo de preguntas que uno le hace ver, digamos, que a esta otra generación ahora haciendo las preguntas y que muchas de las cosas que formaban parte de nuestra realidad ya quedaron en el pasado. Y entonces, bueno, ¿qué derivará de allí? ¿Quién lo sabe? Carlos de Masi, un gustazo que hayas participado aquí en Andares y te lo dejo así al aire. Los jueves cada 15 días, 18:30. Después ves si podés o no. No sé si todos los jueves, pero digamos con algún tema Cada particular 15 días, podemos. cada 15 días. No sé si todos los jueves cada 15 días, pero con algún tema particular podemos conversar y charlar un rato Hecho. más. Florencia, que está en controles, agarre la posta y vemos los temas que podemos preguntarle y coordinar. Muchísimas gracias, pero muchas gracias por haber estado aquí en Andares. Muy bien, muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo. Un abrazo grande.